Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Esto es Te Suena, el programa musical de EVA TV. Ahora en EVA Justicia Social, el nuevo canal, porque bueno, EVA hizo como se triplicó por varios. Y estamos acá en EVA Justicia Social haciendo Te Suena, el programa musical de EVA. Hola, Pato. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, G, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo fue su semana? Tranqui, muy bien. Bien. O sea, medio difícil como no ver de contexto, ¿no? Ok. Estamos en un momento muy extraño. ¿Quieren dar contexto? Yo les doy el pie y nunca lo agarran, pero bueno, si quieren agarrar Pero es que justo esta semana, ¿entendés? O sea, no sé, para mí es como que, ¿viste? Es muy loco ese momento donde se mezcla el programa de chimentos y de política y es la misma cosa. Uh-huh. Estamos en eso últimamente, ¿viste? Es pero como que hablas de los audios, hablas de las piedrazos cuando fue a Loma de Zamora. Todo, el experto en moto. Todo. Un poco de todo, la verdad. Qué imagen que la tengo pegada acá, en el cerebro, como que en loop se me lupea experto en la motito. Es una cosa... Es tremendo. Es lindo. Y que todo eso esté asociado con la ley de discapacidad y con los discapacitados, es como que mete un morbo más peor y es como más adentro todavía. Esta es Verde en moto, gracias. Es que sí, la verdad que... Bueno, es un gran momento. Aparte, por lo menos es interesante. No sé si gran momento. O sea, no, gran momento, pero para nada. Claro. Solamente como, bueno, un poco de ver cómo se les van también cayendo todos los papeles de los bolsillos. Sí. Yo tengo un padre que estuvo de viaje durante un mes y medio afuera porque tengo una hermana viviendo en el exterior y llegó y dijo, ¿qué onda todo acá? No, es terrible. Estaba con mi tía peronista, mi compañera Carla y yo, le hicimos una especie como de bajada de media hora de todo y se quedó como, no dijo una palabra. Fue muy difícil. Pero bueno, tenemos un programa muy interesante porque tenemos dos invitados de lujo, dos personas a las que quiero un montón, pero antes de a presentarlos y eso, creo que Pato debería hacer una introducción, ¿no? Contarle allí por lo menos, que tiene 24 años, quiénes son estos dos cuarentones que hemos traído acá. Cuéntale al niño. ¿Cómo empezamos? ¿Viste que últimamente está de moda la cuestión del iceberg? Esta idea de que para que esté lo visible tiene que estar todo lo otro. Total. Que también sucedió. Bueno, viste, la música argentina, a partir de la transición que empezó a pasar desde el decaimiento del rock, hubo como ciertas como generaciones de transición que empezaban a aventurarse con cosas nuevas, ¿no? Y esto también coincidió con la accesibilidad de herramientas que generalmente estaban utilizadas en el primer mundo para dialogar con los ritmos locales. Eso que ahora que se empieza a ver cada vez más en boga, no sé, mismo Bad Bunny haciendo temas folclóricos de su lugar con... temas de ritmos de su zona, postproducidos, laburados, pero hecho en una época donde no era para nada común. De hecho, era totalmente transgresor, incluso ligado al mal gusto, ¿viste? Porque ves como, no sé, yo siempre me acuerdo una propaganda de los 90s, la de Choriflán, que era un choripán con un flan. Justamente decían, bueno, combinaciones raras. Como cosas que parecen en el momento ridículas, porque las cosas no son así. Y después, viste, con el tiempo, viste... se fueron, o sea, ahora son más normales. Hay una frase que me gusta mucho que para mí tiene que ver con ellos, es como que hay dos maneras de no llegar a tiempo para una época: llegar tarde o temprano. Estas son dos personas que en algún punto, para que ahora sea moneda corriente lo que está pasando, tuvieron que ver gente así aventurera que se animó, básicamente, se animó al mal gusto, se animó a lo que no estaba establecido y que incluso pasaron los bichos raros de la época. ¿De qué época estamos hablando? Y ahí te pongo un contexto desde otra forma de contarlo. Sí. En Argentina hasta el 2000, 2001 más o menos, antes del medio de la crisis, un poco la forma de hacer electrónica era como bastante, si bien había como cosas dando vueltas, era muy como una forma muy globalista de hacer electrónica. Vos escuchabas a productores electrónicos argentinos y como que te podía hacer de Berlín, de Estados Unidos, de Inglaterra y no te dabas mucho cuenta la diferencia, no tenía como ningún tinte local. Y después del 2001, ya entre el 2001 y el 2010, hubo un montón de productores electrónicos con el acercamiento a la tecnología de todo el mundo, las laptops, los software, la piratería y demás, que empezaron a trabajar desde lo digital, pero sumando situaciones que tienen que ver con la cumbia, con el folclore, con un montón de folclores, y un poco desde ese movimiento que fue que fue un momento que yo estuve muy presente, ZZK Records después, que fue primero una fiesta, después un sello discográfico, surgen estos dos artistas. ¿No? ¿Así podría ser también? Sí, re. O sea, finalmente era como Latinoamérica agarrando las máquinas. Eso. Que al principio era rarísimo y después empezó a ser cada vez más normal. Tipo, el RKT también tiene que ver con eso, digamos. Pero esto fue mucho antes. Fue como que 2007, podríamos decir. Sí, más o menos. Arrancó, bueno,
Y acá tenemos a dos próceres del movimiento, que conocemos muy bien. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, les presento a El Remolón y Chancha Vía Circuito, nuestros invitados del día de hoy. Son dos personas muy queridas, son dos productores, músicos que la rompen, que han girado, bueno, Remolón ha girado mucho por el mundo, Chancha sigue girando por el mundo actualmente. Son como muy famosos, pero en nichos, ¿se podría decir? Sí, recontra. Hola, saluden, Claro, no hablan ellos. ¿Están de acuerdo con la introducción que les acaban de dar? Más cerca del micrófono. Me ensalzaste ambos. un poco. Más cerca del micrófono, ambos, por Me favor. ensalzaste, pero bueno. O acercar el micrófono a vos. Es parte de lo que pasó, digamos. Pasó desde muchos lugares, pero pasó desde ahí también, para mí. Bueno, gracias por el mimo. Porque, ¿cómo vieron ustedes esos principios, ese inicio de cada uno haciendo música? ¿Cuál fue ese movimiento? Eso que los llevó a poder mezclar otras cosas que no era lo que venía sucediendo antes. Bueno, a ver, yo creo que arranqué un poquito antes que Chancha. En el Como 2000, Drole. Sí, no, pero en el Remolón, en 2005 más o menos, data como la piedra fundacional. Y a probar los primeros temas y simplemente así, era como un poco atrevido quizás en ese momento, es cierto. Era... mi idea, lo que yo, digamos, el método que aplicaba era, estaba muy loco con un productor electrónico llamado Kufen en esa época, un productor canadiense que acuñó la técnica del microsampling, que es agarrar pequeños fragmentitos de música y hacer obra. El chabón hacía como un micro house, un micro techno, una cosa así como... BPMs acelerados en general o ambient muy experimental y tomaba sampleos de radio, de cosas. Yo dije, bueno, ¿qué pasaría si yo hago esto lo mismo, pero más lento y tomando ritmos folclóricos? Y ahí nace el Remolón, básicamente. Y empecé... Parte de que sea más lento es porque se llama Remolón. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí empecé como a armar como así bastante inspirado. Era como yo le decía que se le agregó una letra más al abecedario que venía utilizando, porque era a todo ese lenguaje electrónico que yo un poco manejaba. Tampoco era como un excelso productor, digamos, pero sí manejaba los programas de producción musical en esa época, el Fruity Loops, el Reason. Y bueno, y ahí empecé a meter, y después muy ya en esa época el Ableton Live, que son los programas que utilizamos generalmente los productores de música electrónica. Bueno, y ahí apareció un universo que estaba como dos grandes ritmos, que era la cumbia y el reggaetón en ese momento, que eran las dos claves musicales que más nos entraban como oídos pasivos. El reggaetón un poco menos, la cumbia más, pero enseguida fue cumbia-reggaetón. Y los sampleos eran de CDs copiados del Parque Centenario, que yo vivía ahí cerquita, y algunos discos viejos que tenía. Como un poco cumbia villera. Villera, alguna cumbia, algunos discos incluso de folclore, de cosas de Brasil, de Cuba, algo de cumbia colombiana, pero sobre todo cumbia villera. Ese momento es muy distinto al de ahora, digo, es como todavía pasaba esto de tener que buscar los discos, ¿no? Lo de Parque y Rivadavia, no estábamos tan digitalizados, no existían los canales de streaming, los canales de streaming, digo, la plataforma de streaming, los canales tampoco, pero digo, era otra cosa, ¿no? También buscar esos samples que no eran tan los samples hegemónicos, digamos. Claro. Chancha, ¿y cómo fue tu primer momento ahí como Chancha de Circuito, ese momento de creación? Bueno, también como le pasó a Andrés... Un poquito más cerca, ¿puede ser? Sí, como le pasó a Andrés, veníamos también de tener nuestros proyectos de música electrónica, ¿no? Como productores de minimal techno, de down tempo, trip hop, o al menos eso intentábamos. Entonces yo le adjudico el cambio de paradigma a una fiesta en particular que fue el Festicumex en Buenos Aires. Por lo menos a mí ese fue un punto muy bisagra donde me di cuenta de que me estaba perdiendo algo muy interesante. Y bueno, la culpa de eso la tuvo Dickel demasiado.
Qué buen nombre. Un artista No, muy increíble, increíble. Un nombre que Para poner un escuché poco en de contexto a la gente, Dick Demasiado es un artista holandés que vivió mucho tiempo en Argentina y que el Festicumex fue un festival de cumbias experimentales que hacía en el Hotel Bauen, un hotel recuperado en Corrientes y Callao, en el cual fuimos un montón de personas a esa fiesta. Sí. Puedo decir un detalle nomás, pero Por sigan favor. ustedes porque la historia de ustedes está. Pero acá hizo el Festicumex 2, Claro. diciendo que el 1 lo había ido re bien en Venezuela. Nunca había dicho el 1. Se supo mucho después. ¿Entendés? Otra época, lo digo, ahora en esta época de internet no se Inchequeable. podría. Claro. ¿Entendés? Pero increíble. Sí, perdón. No, Pedro, vos. Bueno, y ahí fue donde se abrió alguien pasa que en un momento te señala una posibilidad que no habías visto y eso es una revelación y ahí también es donde pego el volantazo y me pongo a jugar con ritmos latinos como hizo el Remolón, ¿no? En mi caso trabajaba en una imprenta en Microcentro, entonces dejaba el SoulSeek descargando toneladas de MP3, entonces me lo llevaba en un pendrive a la casa y de ahí se ampliaba, de esos MP3. Hermoso. Hermoso. Bueno, ¿y por qué vinieron juntos? Vinieron juntos porque el día de mañana, viernes, van a estar haciendo un festiclub, un Fertil Club. ¿Me contás, Remo, qué onda? Fertil Club, bueno, Capaz puedo poner el video número 3, que es un poco para graficar esto mientras hablas vos. Dale, contalo. bueno, Fertil Discos es un sello que fundé hace 10 años, ahora 11 más o menos, pero me quedé con el título de 10, en donde, bueno, un poco luego de haber estado muchos años como artista de ZZK Records, que fue el sello que devino después de CISEC, bueno, básicamente sentía la necesidad de hacer música, también de difundir otros artistas y darle una impronta incluso un poco más electrónica que la que venía curtiendo. Y bueno, Fertil tuvo muchos eventos, el primero se llamó Fertilindo, después se pasó a Festifertil y bueno, y ahora hicimos allí un poco en el tedio y el aburrimiento de lo que sentimos que pasa en cierta escena, digamos, de la noche porteña, junto con Nim, hermano de Pedro y ex CISEC, decidimos agarrar un lugar lindo como La Tangente e intentar, digamos, imprimirle un poquito de potencia nocturna a Fertil y como que sea un poco más de DJs, más de fiesta. Así que bueno, este viernes tenemos el segundo Fertil Club. No sabemos si habrá uno más, nunca se sabe, pero bueno, ojalá que de pronto queremos construir este espacio para que toquen artistas grosos. ¿Pato? Me quedo con algo que dijiste de esto del tedio de la escena y cosas así. Ustedes cuando empezaron no había, estos géneros no existían, entonces cada uno era un género por sí mismo. Es como me hace acordar un poco lo que pasó con el trap al principio acá en Argentina, que tampoco había una cosa estandarizada hasta que finalmente se estandariza, ¿no? Entonces empieza a haber una fórmula de cómo hacer tal cosa y tal otra. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de cómo era al principio hacer música y cómo es ahora, que ya de pronto está todo, ya hay playlists de downtempo, ya hay playlists de todo eso, digamos? Es como hay modos de hacerlo, tutoriales en YouTube, donde en una época no había tutoriales porque era justamente jugar y todo eso. Y nada, quiero que me cuenten un poco cómo era hacer música en ese momento y cómo es ahora. Ahora, a ver, es interesante porque plantea un desafío. Ya no está la creatividad en a ver qué inventás de nuevo, sino, con qué sorprendés, sino que realmente te obliga a preguntarte qué tenés ganas vos de probar que suene nuevo para vos, porque hay una cuestión en el aire de que va a ser muy difícil traer algo realmente nuevo que sorprenda a todo el mundo. Entonces yo, por ejemplo, el día de hoy, si me pongo a jugar en la compu y si me sale una linda cumbia electrónica, ya soy feliz, porque digo, sí, esto es lo que quiero hacer, no es que quiero llegar con algo Claro. sorprender a todos, ¿viste? Te tiene que gustar, Sí, básicamente. entonces además sigo creyendo
que todavía hay mucha tela para cortar. Seguro. Todos los mestizajes, los cruces musicales, todavía hay mucho por investigar y mucho para ver qué aparece, ¿no? ¿Vos, Andrés? No, yo atravieso por etapas de inspiración y etapas de no saber qué hacer, digamos. Casi siempre me engancho con algún estilo o algún proyecto y le doy un poco, intento experimentar un poco por ahí. Bueno, de post-chancha me enganché bastante con todo con algunas cosas de folclore argentino, con todo el tema de las bagualas, las vidalas, junto con distintas personas, entre las que tengo que mencionar a Braulio, digamos. Empezamos como a recopilar las recopilaciones y empezaron a surgir como nuevas ideas y nuevos temas y nuevos formatos. En algún momento me enganché con los llamados ritmos ternarios, que son más de la línea de la chacarera, y darle una fuerte impronta electrónica. Ahora estoy volviendo un poco a ciertas bases de mi base más tecno, digamos, y me están saliendo cosas en BPMs un poco más aceleradas que en un momento los sentía como caducos y me divierte estar en esos nuevos BPMs y probar cosas que no hayan probado otras personas. Me aburro bastante rápido de lo mismo, entonces pruebo. Y también me gusta mucho, y también soy como como le dije en un momento a Diamante, que es el mejor DJ multigénero, digamos. Yo también soy bastante multigénero, digamos. Lo que más me gusta hacer cuando me dan tiempo es arrancar en ambient y terminar en 140 ppm, o sea que... Sí. Y eso me parece que constituye un poco una marca mía ahí en ese sentido, de permitirme explorar cualquier sonoridad. Fértil Discos es un sello discográfico, es como lo que sería una adaptación del Net Label, porque digo, como tiene como algo de ese viejo Net Label de antes, que es interesante porque lo que hace es dar oportunidad a un montón de artistas nuevos, digo, porque no tiene por detrás una visión comercial de conseguir un artista copado para levantar y para hacer un montón de plata. Si lo quieren no les sale bien, básicamente, pero sí... Bueno, les encantaría que suceda eso. ¿Viste? Pero no. Si esa es la búsqueda, no es por ahí. Pero sí es un espacio que está buenísimo para conocer artistas nuevos. Y también es un sello que es experimental, que todo lo que tiene por delante de artistas están probando cosas, están haciendo como juegos y demás. Y tiene un proyecto que es muy, pero muy hermoso, que se llamó El Camino de Leda. Si quieren poner el video número 4, que está ahí Tremor y Suma Montenegro justo, bueno, un poco hablando, un poco cantando, creo que es un buen disparador para charlar sobre El Camino de Leda, que habla de Leda Valladares, claro que sí, una gran recopiladora de música folclórica argentina. Esto es justamente con Tremor, que no está acá, sentado Leo de Tremor de casualidad, básicamente, junto a su Emma, que es una gran cantante. Y a ver si empieza ahora. Le faltó un segundo más de hablar, ¿eh? Pero ahí salga. Yo en realidad descubrí a Leda a fines de los 90 a partir de uno de los discos de Grito en el Cielo, el volumen 2, que era un disco donde Leda había invitado músicos de rock, y realmente entré un poco por ahí en ese momento, por esa combinación. Cuando oigo sonar la caja me voy, se me hace que todo tengo, la flor que me gusta la corto y me voy. Remo, contanos un poco del Camino de Leda, porque fue un proyecto que es muy hermoso, tiene ya unos cuantos años, digo como 3 o 4. Pues como cuando iba a sonar la caja, más. una cosa... Saquemos si quieren el video o dejémoslo de fondo, pero ¿cómo fue el armar el Camino de Leda? Camino de Leda sale en 2019. Ahí va. Y fue un proyecto que se hizo en colaboración con otro net label de España que se llama Folcore. Y bueno, nada, de algún modo igual Fértil se casó un poco la 10 en esa primera parte, digamos, porque partíamos como de una idea que nos faltaba un montón de información, entonces fue casi como una especie de residencia artística para algunos,
en donde tuvimos workshops con Miriam García, que es una de las discípulas la discípula de Leda, con quien, bueno, Chancha la conoce incluso mucho mejor que yo, hace unos talleres en el Rojas hace 1000 años del canto con caja, es una militante del canto con caja, donde de algún modo también participan un montón de copleros y copleras actuales. Y bueno, empezamos a hacer como una recopilación de los temas que Leda Valladares había recopilado, que eran temas anónimos, que ella registró con un grabadorcito. Eso te iba a preguntar, un poco de contexto de qué es lo que hizo Leda para el que no sabe. Recorría los valles y las quebradas con un grabadorcito y grababa los cantos de la gente. Ahí va. Sí, un poco el rol del recopilador a nivel mundial es un rol muy importante. Digo, está Alan Lomax en Estados Unidos haciendo medio lo mismo, que también iba por los campos de algodón o iba a las cárceles a grabar a principios del siglo a los afrodescendientes sus canciones, y eso después fueron como los primeros blues y cosas que fueron ahí apareciendo. Bueno, Violeta Parra hizo también una temporada, hizo lo mismo en Chile, todo con la intención de que no se pierda ese legado, ¿no? Total. Hermoso. Bueno, y ahí llamé a todos mis amigos y amigas y se fueron armando Duplas de productor-cantante, cantante-productor. Y bueno, y se armó un disco de 12 temas que se editó en vinilo, bueno, que participa Chancha, está Tremor, que Quincoya, La Charo, Soy Mamontenegro. Fue a nivel producción ejecutiva, digamos, fue como la mejor y mayor obra de Fértil, digamos, porque realmente hicimos un crowdfunding, antes que estaban hablando de crowdfunding, juntamos algo de plata con eso, después conseguimos algo de guita aparte, se fabricaron unos vinilos dobles, se agotaron esos vinilos, se vendieron hasta Japón, digamos, fue como impresionante lo que sucedió. Tocamos en vivo con ese proyecto y bueno, nada, fue re lindo lo que sucedió, porque bueno, también llegó en un buen momento en donde todos esos artistas se sintieron con ganas de participar, y bueno, nada, qué sé yo, quedó ahí como una huella interesante. Y lo imprimimos en CD, que fue el último CD que se fabricó más o menos en la historia. en la Argentina. Para poner un poco en contexto, estos proyectos son proyectos que tienen mucho trabajo, llevan mucho tiempo, llevan mucha plata, y las ganancias son excelentes, ¿no? Redituable. Sí, imagínate, preguntar a Chancha. Sobre todo si haces CDs. Claro. Entonces un poco ahí también se empieza a entender un poco esto como de la idea del amor a la música, y también entender cuando cuando desde el Estado se promueve o se financian proyectos que tienen un grado importante de cuestión cultural. Bueno, nada, eso. Lo que no está sucediendo ahora, que ha sucedido en otros momentos, Sí. que han salido cosas muy, pero muy hermosas. O digamos, porque si vamos a solamente los intereses hegemónicos, lo que rinde el algoritmo, hay un montón de cosas que se van a perder. Entonces, lugares... Digo, de ahí sale la palabra conservatorio. Esa es la parte buena de ser conservador, digamos. Como, conservamos esto que no tiene en este momento, que no garpa, literalmente no garpa. Pero alguien tiene que... Si no, se pierde. Sí, es el legado histórico de una cultura. Y ahora hay una segunda parte o un nuevo proyecto dando vueltas, que es Leda y María, o María Elena para los amigos. Sí, es la foto número 5 que está ahí dando vueltas. También hace 3 años más o menos, Gaby Plaza, que es un programador, curador y periodista excelso. Capo. Bueno, me dice, estamos haciendo un ciclo de homenajes para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y quiero invitarte a tocar el Salón Dorado, a que me armes un tributo a María Elena Walsh. La gran Gaby Plaza nunca te dice, vine a tocar tus temas. Y se va. ¿no? Y se va. Pero quiero que hagas la faceta de María Elena con Leda, y que hagas algo de eso. Ok, bueno, vamos. Entonces, bueno, ahí... Te casteó bien igual. ¿Eh? Te casteó bien igual. No. O sea, la vio. En 2 semanas. Claro. O sea, es en 2 semanas y se transmite por streaming. Bueno, y ahí lo convoqué a Braulio y a Bárbara Silva, con que ya había laburado para el Camino de Leda.
y salió hicimos 3 temas. Uno en repertorio infantil y 2 temas así de esos que no conoce nadie, que esto... De ellas como dúo. De ellas dos como dúo de recopiladoras, son temas anónimos. ¿Como pareja decís? Sí. Bien. Había que Porque aclararlo en un momento. existió un dúo que Sí, se llamó Leda y María, que es previo a Mariana Walsh, cantante y compositora de temas infantiles. Ellas fueron pareja más de 10 años, Sí. vivieron mucho tiempo en Europa, hicieron un montón de shows Sí. allá como guitarra y voz. Sí. Digo, es una parte del camino de Leda y de María Elena que es muy muy interesante. Sí. Es como un poco mi ¿cómo se dice? Mi imperio romano, donde siempre vuelvo a ese Claro, lugar pero porque, ellas- no, porque me parece muy hermoso que haya sido pareja Mariana Walsh, que fue tan importante para una generación, para un montón de generaciones de Sí, sí, niños, y a la sigue vez siendo. Leda, que es muy importante para una gran generación de folcloristas. Entonces, como ellas hayan estado juntos 10 años, es una locura. Ellas eran atrevidas, digamos, porque bueno, nada, se calzaban el poncho, 2 personas cultas blancas a tocar canciones ancestrales. Y bueno, en algunos lugares se recopaban y en otros lugares decían, no, tráeme world music de verdad, ¿no? Entonces, cuando estaban haciendo el concepto de world music. Claro. Y bueno, ellas hicieron ahí, recopilaron estas músicas y también se trajeron músicas de romances españoles y los grabaron y no sé qué. Y bueno, y este disco un poco que estamos terminando, va a estar prontito, si Dios quiere, son un poco reversiones de esos temas que hicieron ellas dos, que recopilaron ellas dos, que difundieron ellas dos entre los 52 y 62. Claro, hermoso. Bueno, Pedro, ¿Qué? ¿estás acá? Sí, estoy acá. Tenemos el video número 6, que es algo que me encanta a mí porque Chancha de Circuito se escucha de una forma en los discos, pero cuando lo ves tocando en vivo es otra locura diferente. Lo que van a ver, esto es Eco en el festival Osora. ¿Osora de dónde es? Hungría. Hungría. Fede, ¿Y cuál es la Fede, Sí, Fede Esteves, gran percusionista. ¿Cómo es la formación en vivo, Pedro? Bueno, esa es una formación que ya quedó atrás hace varios años. En un momento me cansé de viajar en banda. Ujú. Dije, Chicos. vuelvo a viajar solo. Así que ahora en qué formato me van a ver, y en una performance de DJ. O sea, yo mezclo las cosas que hago, mis canciones con canciones de otros colegas, de otros amigos. Y el foco está en la fiesta, en la música y en que se arme el baile, ¿no? Pero así todo viajás un montón. ¿Qué tenés por delante ahora? Tengo 2 semanas en Estados Unidos y de ahí hago un mes y medio más en Europa. Cuando vuelvo también, bueno, tengo Brasil y Colombia. Gira Tranca. importante. Sí, por suerte sigue funcionando, como bien dijiste a un comienzo, en ciertos nichos en otros países, y eso me da posibilidad de tener laburo afuera que está buenísimo tener. Ujú. Che, y bueno, yo he hecho algunas giras por Europa ya hace 10 años que no hago esas giras, pero digo, como pasaban ciertas cosas que era, bueno, siempre había como lugares para tocar en bares, fiestas, festivales, digo, en espacios culturales. Era como Europa, ir a tocar a Europa era como un lugar donde todo el tiempo pasaban cosas y estaba buenísimo. Pero fue un poco cambiando, ¿no? Eso, digo, como hay como una... Escucho un poco que se habla mucho como de que están en crisis. Es raro verlo desde acá, pero como que la cultura está como diferente allá y que los festivales han caído un poco. ¿Cómo lo ves vos yendo tan seguido? Bueno, lo que veo, cada año cambia tanto. Ujú. Y veo cómo ya es muy obvio que la cuestión del consumo generacional, que todavía no termino de entender cómo funciona. Lo que veo es eso, hubo un recambio de gente, ahora los jóvenes que tienen 20 años, de 20 a 30, o la generación de 15 a 20, si se quiere decir, están en una historia, y después, no sé, siento los de 30 para arriba estamos en otra película, ¿viste? Pero musicalmente con, no sé, digo, el reggaetón y la música urbana, o ¿cuál es la película de diferentes? Claro ¿Cuál es? que ahora hay esto de que
por ahí a la juventud no le interesa una propuesta de música más tranquila o introspectiva. Quiere caño, ¿viste? Quiere intensidad, quiere por eso creo yo que por eso los ritmos urbanos calaron tan hondo, ¿no? Porque son muy fuertes, el trap trae mucha intensidad, el salto en el escenario, ¿viste? Todo eso que me parece buenísimo, ¿no? Lo que pasa es que, digo, a ver, ¿y a qué público le canto yo, le animo yo la fiesta? Y cambia tanto en cada país que a ver, no podés ir con una fórmula, ¿viste? Creo que te tenés que ir adaptando a las circunstancias. Claro, eso. Sí, te obliga a ejercer, a afilar el oficio. Hace poco nos mandaba Pascu, de acá de Debate B, nos mandaba un recorte que hablaba que en París están abriendo cada vez menos clubs, como que la gente no sale, están dejando de salir. Pato tiene otras teorías igual diferentes, pero no sé si lo estás viendo como en las capitales del mundo, en Estados Unidos y demás, que hay menos espacios para salir, o cómo lo ves eso. ¿A mí me estás preguntando? A Pedro, y después vos. Dale. Y después... Mirá, lo que veo como fenómeno de club, que la electrónica volvió para quedarse y está con todo en su mejor momento. O sea que si vos querés ir a buscar, vayas a París o a cualquier ciudad importante de Europa, vas a encontrar fiestas de electrónica que funcionando y con mucha convocatoria. El tema es lo que sucede en los márgenes. Veo que tiene realmente cada vez menos lugar. Las propuestas que no califican para ese tipo de fiestas, ¿no? Uh-huh. Pato, ¿cuál era tu visión de ese recorte que había mandado Pascu? ¿Vieron cuando, no sé, cuándo fue? ¿Viste cuando aparecen delfines en la playa? Y dije, wow, qué lindo. Al mismo tiempo decís, che, el delfín no tiene que estar acá. Eso es la Coffee Rave. El DJ en un café, tocando en un café. Y eso viene porque sistemáticamente hace 10, 15 años vienen cerrando boliches. Cada vez hay menos, crisis en Inglaterra, crisis en Alemania, por la cuestión de gentrificación, porque no garpa, básicamente, porque somos muchos y hay que ubicarnos en edificios. Entonces está pasando también mucho eso, digamos, más allá de que sí, o sea, la electrónica sigue fuerte. De hecho, viste que la electrónica está más intensa. Ahora el techno que está en 130 o está en 150. Otra cosa de esta nueva generación. Que a mí me divierte igual. Pero, como si hay otros consumos culturales, ¿no? Pero digo, está pasando esto de que realmente lo de la Coffee Rave fue una respuesta pintoresca y rara, que acá creen que la inventaron en Palermo, pero no, Palermo siempre invita a Europa. Siempre intenta imitarlo, al menos. Lo intenta. Por lo menos lo intenta. Y viene de ahí, de que hay un problema serio. Por un lado, hay muchos más DJs que antes, mi generación, y las que siguió, todo el mundo empezó a hacerse DJs, hay muchos chistes al respecto. Me acuerdo que había uno en 2012, de tipo, alguien con un infarto, por favor, hay un doctor en la sala, y todos diciendo, no, yo soy DJ, eran todos DJs. 2012, imagina cómo está ahora la cosa. Entonces eso, creo que entre que hay mucha sobreoferta de DJs y menos espacios, empiezan a pasar estos delfines en la playa, las coffee raves. Sí, eso también es una forma de autopreservación, digamos. Para que lo que no conocen el dato, hay más o menos 150 sustancias psicoactivas nuevas que se inventan por año. Uh-huh. Así que volverle al café es una medida de autopreservación interesante. Sí, acaba de abrir una puerta. Me acabo de olvidar, yo me olvido, pero bueno, el remolón es Andrés Steingart, que es un psiquiatra que trabajas ¿en qué hospital, Remo? En el Alvear. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Meditación? ¿Te acordás de la Tech-Warp? Adultos. Estoy bastante ahora metido en las viejas sustancias psicoactivas que se están utilizando con fines terapéuticos, como por ejemplo el cannabis medicinal, como por ejemplo la psilocibina, los otros psicodélicos y también, bueno, los tratamientos tradicionales de los adultos que sufren por depresión y ansiedad. Yo no sé cómo encarar la pregunta de drogas y música. Digo, como me ayudas a encarar la pregunta, porque digo, che, drogas y música. Yo puedo ayudarte. O sea, la música mántrica en general tiene que ver con enfatizar el presente. Tiene que ver con evitar el loop, evitar el momento, no estás ahí. La droga generalmente también tiene que ver con evitar el presente. De otras maneras, capaz de descubrir el presente, pero básicamente no estar tanto en la cabeza pensando en el futuro.
Entonces, para mí tiene una cosa que ver con la otra. Si te andás muy distraído, estás yendo a bailar, donde seguís pensando en cuánto sale la luz, capaz te tomas un cosito, donde si te olvidaste. Entonces tiene sentido que una cosa se asocia con la otra. Bueno, ahora sí vos, re muy bueno. No sé cuál es la pregunta. No hay pregunta, es como un tema libre. Un tópico. Ok, pero ¿cómo te empezaste a...? Yo me acuerdo cuando fui a tu casa por primera vez y vi esos libros y dije, che, esto era rarísimo en esa época, 2011 aparte, no sé, 2010. Era rarísimo, nadie hablaba bien de, tipo, o quería fundamentar intelectualmente acá en Argentina, viste, como que todas estas cosas tenían algún tipo de interés, digo, terapéutico o algo así. Sí. No, bueno, un poco es lo que decís vos, o sea, cultura y sustancias estuvieron siempre de algún modo conectadas con fines religiosos, con fines rituales, con fines recreativos, ¿no? O sea, en el tango ya se consumía cocaína, el alcohol ni hablar. Todo el tema de la psicodelia en los 60, muy arraigado en una contracultura, digamos, que luchaba por la libertad, otro tipo de libertad a la que se nos intenta transmitir ahora. Y bueno, ahí el cannabis aparece como banderas contraculturales importantes y bueno, siempre hubo como algún tipo de relación. Hay algunos, hay estilos musicales que se llevan un poco mejor con alguna sustancia que otra. No sé, Chancha, vos, nuestro estilo, ¿con qué sustancia se lleva mejor? Con la meditación. Yo veo que mucho de nuestro público es muy honguero últimamente. No, es un poco la edad también, me parece. Es un poco más grande, más treintañero. Hay mucho fungi, sí. Pero bueno, en dosis bajitas, en dosis altas te manda al sofá, digamos. Claro. Es hermoso que el techno de Detroit nace en un ámbito en el cual no consumían drogas y era más como de agua y estar ahí como a la tarde, noche bailando en lugares. Pero bueno, el primer techno de Detroit fue como, antes vi un documental y era que decía como, nosotros somos re limpios, no teníamos plata para eso. Era como, No tenemos plata para drogarnos. éramos muy pobres para drogarnos. Es que ya la música en sí te droga. O sea, la idea es laburar con la percepción del tiempo, ¿no? Pasó un montón de tiempo, eso es drogarte un poco, digamos, de una manera súper tipo laxa, ¿no? Pero sí, juega con eso. Total. Yo cuando, perdón, Sí, sí, yo sí. la primera vez que empecé a ir a fiestas como más de electrónica, A ver, no sí. es un palo en Pensé el que a que yo drogarte. voy. Claro, sí, sí. No, para nada, porque encima yo estaba recién empezando un tratamiento psiquiátrico, no sé si hacía un tratamiento con antidepresivos, entonces no podía tomar ni alcohol, no podía fumar porro, como que supuestamente eso es lo que me había dicho mi psiquiatra en ese momento, entonces yo iba a esas fiestas totalmente clean y también fue la primera vez que fui y de repente decía, wow, ¿cómo se hidrata la gente en este lugar? ¿Viste? Como una cosa de... Son todos re sanitos. Sí, y me acuerdo que alguien me decía, ¿qué onda? ¿Qué tomaste? Y yo, recién me tomé un agua, como que estaba como No re entendías. una, claro. Clona. Pero al mismo tiempo nada, me pasó que al mismo tiempo había como una cosa del movimiento repetitivo, la música también bastante repetitiva y como perderme mucho en mi cabeza también y como la cosa de tal vez ciertas vocals que aparecían como ciertas cosas que yo en mi cabeza mientras estaba así me iba como repitiendo palabras y como una cosa que literalmente me hacía estar igual que todos, como Claro. una cosa también como que... porque se ha escuchado un montón también de que esos lugares no se pueden disfrutar si no está la sustancia. O sea, digo, ese es un debate que se ha armado alguna Sí, que otra sí, obvio. vez y bueno, yo por experiencia propia he estado drogado sin estar drogado. Me encanta. Bueno, tengo Pero no tenía mucho prejuicio cuando fuiste. No. Eso también ayuda. No. Y claramente era muy divertido también para mí porque era estar totalmente clean, por así decirlo, y con la percepción como muy... la gente tenía otro tipo de percepción. Claro, Yo sí, estaba sí, sí. con una en la que era muy divertido de ver esa gente. vos eras la antropóloga. Claro, era Sí, muy sí, divertido ver estar de espectador de los viajes de Claro. los demás. Les pido el video número 2, que se va a explicar por sí solo cuando le den en play. Pero bueno, nos metemos en otro mundo, pasamos de las drogas a otra O el mismo sustancia. artista. A veces le digo, amigo, cantás como el orto, vamos a contratar a un artista y vamos a clonar tu voz y vamos a salir con IA. Va a ser tu voz de IA y vas a ser vos el artista, pero bueno, vos cantás mal y haces las cosas y haces que esto sea más lento. Así que no te pongas mal, ya está, hagamos que esto funcione. Esto es un sistema. Vos querías una marca, querías pegarte y cantando vos no lo vas a poder lograr. Así que canta él y te pongo la voz tuya. Dale, ¿te parece bien?
De Te Bilardo, te quiero mucho, sabelo. Bueno, Ay, yo me pongo a llorar si me dice. bueno, pero vos tenés una buena voz Claro, o le pones mucha onda. Pero aparte, lo que está diciendo está hablando de alguien que quiere hacer su marca personal. No está hablando de un artista que quiere hablar de su corazón, lo que quiere expresar de su corazón. Dijo, ¿vos querés pegarla? Claro, Sí, entonces, sí. entonces tampoco es que no se lo va a decir eso a cualquier Ahora se persona. hace así. ¿Sería algo así? Sí. ¿Y a ustedes qué le pasa con la IA? Ah. Ah, Y yo la estoy incorporando. ¿Desde lo musical o desde ¿Estás usando ChatGPT? Zuno? ¿Estás usando Zuno? No, Zuno Ulia? no. No, yo la estoy utilizando para facilitarme cosas que me da fiaca hacer, básicamente. Escribir gacetilla de prensa, ordenar cosas, además del trabajo de oficina del artista. Y a veces, en cuanto a la producción, le pregunto, che, necesito un compresor para que me suene la voz como tal. ¿Qué me recomendás? ¿Qué parámetros? No sé, ¿qué plugin me puedo usar para hacer que tener menos ruido, no sé qué, para aislar Ahora, pues, el Lede María tuvimos una situación que necesitábamos, hay un tema que es un remix de unas chicas que se llaman Nayarak, que habían hecho un tema del repertorio de Lede María, y las chicas habían perdido no tenían la capela, no tenían la voz, o sea, eran todo menos las voces. Y tenían unas voces previas que no estaban tan bien grabadas y no sé qué, y lo elaboramos con el Seba Yume, y las chicas me dijeron, che, pero las voces no están buenas. Y bueno, pasame la pista y le sacamos con Fader le sacamos la capela y quedó perfecto. Y, o sea, el tema va a salir editado con la capela filtrada por Fader. Y es increíble. Yo maravillado. Pedro, vos, tu acercamiento desde allá, desde Jujuy, ¿cómo llega? Yo llego lento a todos lados. Bien. Se ve que ya estoy en ritmo jujeño. Estás medio el remolón. Pero recién estoy descubriendo ChatGPT. Todavía no tuve ningún acercamiento de IA con la música, pero sí fascinado con hacerles preguntas de historia. Después te agarrás uno y decirle que te haga un down tempo con charango, a ver qué pasa. Bueno. Estilo chancha de circuito. yo tengo- Eso no es un peligro, es una... Yo tengo Peligroso. muchas cosas que pienso a partir de algo que me dijo Chancha hace 10 años. Uy, sabes que yo ya lo escuché esto y no Y es terrible. No, Así que yo no sé qué capaz te sale dije. mal. ¿Qué te Habla- dije hace habla- 10 habla años? peor de ¿Con Pato qué te traumé, Pato? Capaz sale mal, sí, ¿no? En la parte de arriba de Mercurio Disquería, la disquería de Diamante. Dijiste una vez, estábamos hablando del arte, ¿no? Y vos dijiste algo que me pareció muy interesante porque no vinculaba la música con el arte per se. Lo comparaste con el alimento. Yo quiero hacer comida, dijiste vos. Donde esto tiene que tener esto y esto. A mí me pasa que con ese acercamiento me parece muy interesante porque, viste, generalmente a veces vincular siempre la música con la expresión y lo del alma y todo eso, donde a veces generalmente, no siempre, pero hay mucho humo ahí. Y lo que pasa con Zuno, donde muestra, digamos, que cosas que ya son genéricas, o sea, que son de un género, las puede reproducir una cosa y no tiene que ver con que se expresó Zuno. Simplemente supo poner los ingredientes de algo. Está mucho más cercano a esa visión de la música que vos dijiste en ese momento, que me sorprendió un montón, que esta cuestión, ¿no?, de pensar en el genio creativo kantiano, de esto de la música que sale del alma y que, ¿entendés? O sea, tiene mucho más que ver con un procedimiento estandarizado en algunas cosas, como que no toda la música tiene por qué ser artística. No, Eso me parece. lo que no quiere decir que sea música que alimenta, ¿no? Total, Es total re también. fast food en un punto. Claro, sí, es un tipo de comida, no digo que te haga bien, pero... Claro. Pero digo, es como que es un approach que es mucho más procedimental, digamos, y de que eso, como seguir una receta, en muchos casos, salvo, viste, también está experimentar y todo, ¿no? Pero viste que la electrónica pasa un montón, que está la gente que experimenta y después está toda la gente que hace música más o menos igual para que el género se construya. O sea, que es importante esa gente, porque para los DJ sets es importante a veces tener música medio anónima que te funcione. Y eso a veces no tiene tanto que ver con lo artístico. Eso es lo que estoy diciendo. A partir de eso, a partir de que una compu le pones 4 palabras y te hace eso mismo, digo, capaz no todo el arte es artístico. ¿No todo el arte o no toda la música? No toda la música. Es que la industria musical, te meto la palabra industria porque es, Sí. es el término que de algún modo lleva el arte a un producto a que sea un producto de consumo, a veces masivo y a veces no.
A mí me parece que, digamos, la música tal como la concebimos nosotros tiene como distintas proporciones entre arte y técnica. Oficio. Y esa combinación es muy variable y a veces es 0-100, a veces es 1-99, a veces es 50-50. Yo, por momentos, cuando realmente me conecto artísticamente con algo, con lo que yo hago, no sé, el año pasado tuve unos encuentros increíbles con una musicoterapeuta en donde realmente sentía que había perdido mi lado artístico. O sea, con ella lo recuperé en un montón, en cierto sentido. Y me parece que el arte es finalmente... no sé cuál es la definición de arte, ya no me la acuerdo, pero básicamente es un modo de comunicarse, un modo de expresarse y un modo de decir algo, ¿sí? Si vos no decís nada, no estás expresando nada de vos o del mundo que te rodea, y es simplemente un cut and paste, probablemente no sea arte. Eso. Y no está mal que no sea arte tampoco, ¿eh? Bueno, no está mal. Puede ser, y muchas veces, muchos temas que hago, nada, pueden ser medio pedorradas que uno agarra así y probablemente esos son los que a veces termino descartando, digamos, che, este tema no pasa nada con esto. Pero bueno, no sé. ¿Qué piensa? Sí. ¿Qué piensa Chancho? ¿Vos qué pensás, Pedro? No sé. ¿No sabes qué pensás? No sé, porque tampoco le pido tanto ya a la música como antes. Digo, es como viste que se ve que evidentemente estoy más grande, no necesito tanto estímulo como en otras épocas, y estoy buscando a ver quién está llevando la bandera de la vanguardia hoy, qué está haciendo la juventud, ¿no? Todo medio que me llega de rebote y voy ahí viendo. Oh, Duki. También, a ver, si tengo un show como el de mañana. Sí, me pongo a investigar en SoundCloud y en Bandcamp a ver qué está pasando y si puedo sumar canciones nuevas para refrescar el set y todo. Pero si no, también digo, bueno, hay tanto pasando que digo, que un poco siento que si uno se quiere tirar a ese río, probablemente se ahogue, ¿viste? Sí, creo que igual lo que dijiste antes, algo de la brújula de qué es lo que yo quiero escuchar, que está buena, porque a fin de cuentas, como hay tanto en ese río, donde es totalmente caótico, como dijimos la otra vez, en un día de este año se produce más música que en todo que todo un año en 1985. Intenté hacerlo de nuevo igual, pero no pude. Entonces como que ahí está, realmente demasiado, hay un empacho digital, acá citando al amigo, total. que es tremendo, que realmente, o sea, ahora no se puede creer, donde decía antes estábamos empachados, ahora no sé cómo sería la palabra, pero digo, entonces conectarte con el gusto, ¿no? Y con lo que sentís que te convoca, puede ser un faro interesante, ¿no? Bueno, la intuición. Y también entender que hay tanta cantidad de subestilos, de estilos, de generaciones, de forma de encarar la música, digo, como se diversificó todo tanto con lo digital, que todo el mundo puede consumir todo, que te puede gustar Bad Bunny y Los Redondos tranquilamente y no pasa nada. Entonces, nada, se abre un poco ahí como un montón de otros caminos. Te pido el video número 8. Es el video número 8, es un tema que se llama Sano, que es un tema de Chancha de Circuito con Lubi Torres, que Lubi se fue hace ¿cuánto, Pedro, más o menos? 49 días, exactamente. Ok. ¿Y qué nos puedes contar de Lubi y de este disco que hicieron juntos? Hicieron un disco de 4 temas muy, muy, muy bonito. Bueno, Ceremonial es el nombre de ese EP, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y bueno, fue un proceso hermoso porque fue Lubic quien se acercó a mí en su momento con ganas de que la ayude a trabajar ideas que ya tenía ella, que eran justamente canciones que tenían más que ver con su proceso de sanar cosas. Ella tenía cáncer hacía ya un par de años, ¿no? No, bueno, no tenía cáncer en ese momento. Okay. Pero siempre trabajó con el canto como método de sanar muchas otras cosas, ¿no? Que fue con el que intentó también curar su cáncer, entre otras cosas, y bueno, no fue suficiente.
Esto que suena es Lubi Torres, con Chancha Circuito. Sanador de la tierra. ¿Esto tiene que ver con música de ritual? ¿Con música de algún tipo de...? Sí, pero de ritual introspectivo, ¿no? Como... No, claro. Esto fue como una pauta que ya se había puesto de durante 11, creo que eran 11 días, iba a cantar un mantra cada día. Y bueno, trabajamos los que más nos gustaban. Ahí salieron esos 4. Y bueno, una pena porque no solo se fue un gran talento de la música argentina, sino una amigaza, ¿viste? Un garrón, la verdad. Bueno, amigas y amigos, mañana, en realidad hoy mismo, viernes, 29 de agosto, a las 23:59, porque yo entre cuándo cosas. Fértil va a ser Ferti Club en La Tangente, un fechazo para ir a bailar, para ir a pasarla bien. Electrónica, pero que tiene, bueno, esos toques de entre lo folclórico. Si está Nim va a haber algo seguramente afro, y si está Pedro también va a haber como nada más folclórico también dando vueltas. Va a ser un fiestón, se los aseguro. Nos vemos ahí, yo voy a ir porque tengo muchas ganas. Ya Carla dijo que quiere venir, así que estamos ahí como viendo qué hacemos con la niñera, con la niña, y si viene la niñera. Pero para cerrar tenemos un video más que tenía como medio de que me daban ganas de ponerlo, que es el video número 9. A ver si lo conocen esto ustedes dos. Ahí va. No. Esto es Chancha de Circuito. O sea, esto es Fauna, para mí, que en realidad es un tema que hizo Fauna con Chancha y que el Remolón lo remixó. ¿Se entendió algo? Para todos los pechos Sí. fríos, conexión. Este fue en la época de ZZK Record, fue el video con mayor, Sí. con mayor producción. Ahí el tren con cara de Chancha de Circuito. Ese Falcon verde que era una cosa. Aparte resignificaron el Falcon verde, me encanta. Lo acabo de No ver. lo había pensado. ¿Viste? Sí. ¿Qué cosa? Resignificaron el Falcon verde. Ahí está Catarsis también, que no está más, pero bueno, cosas. Van quedando La vida. en el camino, ¿no? Un par. Hablamos de Belito también hoy, que también Ah, no bonito. sabía. falleció. Así como- Ok. Bueno, O sea, vamos quedando viste el pocos. primer disco de Remolón. Las cosas que uno se entera, amigas y amigos. Che, bueno, esto ha sido ¿Te suena? Remo, Chancha, gracias por venir. Gracias nada, por invitarnos, No, gracias amigos. a- Alta fiesta de la ustedes. noche. G, como siempre, un placer. Muchas gracias. Pato, nos vemos en el taller en las clases de Bad Bunny, dale. Así es. Bueno, será hasta pronto. Hasta Nos luego. vemos. Chau, chau. Adiós.